minutos vamos a hablar un poquito de cómo vienen las tendencias, cómo está la economía, sobre todo en las familias, y lo vamos a hacer con Germán Romero. Él es director del Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba. Sobre todo vamos a hablar de eso, del comercio más chico, de los almacenes, de cómo se está reorganizando y sobre todo los hábitos de consumo. ¿Qué pasa con la gente? Germán, ¿cómo estás? Federico y Carla te saludan aquí desde Trelew. Buen día. Muy buen día, Federico, Carlos, un gusto saludarlo a ustedes, a todo el equipo, por supuesto, la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Germán. A ver, para conocer un poco el informe que han dado a conocer desde el instituto, el departamento que ustedes lideran, ¿no?, acerca de los hábitos de consumo de la gente, ¿no?, en este contexto económico, cómo se está readecuando un poco en ese comercio de barrio, en las almacenes también. Bueno, primero que nada les comento acerca del informe denominado Alimentación Argentina, la distancia entre la dieta recomendada y la consumida. Nuestro Instituto de Estadística y Tendencias Sociales y Económicas realizó durante la primera quincena del mes de agosto, el mes en curso, una encuesta a nivel nacional, ocupa las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizaron 3.750 encuestas efectivas. Lo que nosotros pretendíamos ver es saber si lo que palpitábamos en nuestra provincia, que venía ocurriendo con la alimentación, dentro de los hogares, queríamos saber si se replicaba en lo que fue lo que era el territorio nacional. Indudablemente fue así, y el resultado salta a la vista en la problemática que hoy vive la Argentina respecto a la alimentación. Digo, ¿por qué una problemática? Porque los primeros indicios dicen que hay una subalimentación en rubros sensibles, claves, como fruta, verduras, lácteos, es decir, se consume mucho menos de lo recomendado. Como contrapartida se consume en sobreconsumo de harinas, panificados, aceite, azúcar. Esto es, puntualmente, las familias en general han reemplazado los productos más nutritivos, como la carne roja, que tiene una caída importante en su consumo, las frutas y verduras, donde predomina el consumo de papas, que ocupa un 50% del rubro, pero el resto de los productos, frutas y verduras, hoja verde, casi no tiene implicancia. Es decir, se sacrifica los productos nutritivos como lácteos, quesos, frutas, verduras, carne en general, y se reemplazan por productos que son más económicos y al mismo tiempo son productos que al ser hidratos de carbono en su mayoría generan mayor sensación de saciedad, y es por eso que vemos un gran consumo de papas, gran consumo de pan, de harina, de arroz, de polenta. Un 30%, 45% más de lo recomendado se consume azúcar, hierba y infusiones, y esto tiene que ver claramente con que hoy la infusión endulzada con pan reemplaza algunas de las ingestas más importantes del día, como es el almuerzo y la cena. Sí, ahora, Germán, déjame preguntarte, ¿esto que lo hacen todos los años ustedes, no? Sí, esto lo hacemos todos los años, lo hacemos 2 veces al año, a veces 3, depende del presupuesto que tengamos, pero... ¿Sabes por qué te pregunto? ¿Viene bien? Sí. Perdón, te preguntaba esto, Germán, digo, para comparar, ¿no? Porque vos nos comentabas estos cambios de hábito, probablemente ahí veo el informe, ¿no? Marcada su alimentación, sobrecargado consumo de harinas, bueno, los efectos sobre la salud que ustedes bien detallan. Esto, digo, se viene dando en las últimas encuestas, relevamientos que hacen, se profundiza ahora mucho más, digo, ¿qué tendencias se empiezan a observar? Bueno, primero que nada decir que el fenómeno de la mala alimentación, este sistema de más hidratos de carbono, no en esta cantidad, pero viene ocurriendo hace tiempo, no es nuevo. Nosotros lo hemos determinado a partir de hace 5 años y medio, 6, donde comienza un cambio que es de primera, segunda y tercera marcas. En primera instancia ocurre eso, luego hará unos 4 años atrás, 3 años y medio, 4, comienza así incipientemente a observarse este fenómeno de reemplazar los productos más ricos en nutrientes por otros que son más llenadores, entre comillas. Claro, sí. Últimamente nos hemos encontrado con que esa tendencia se profundizó a causa de la pérdida de poder adquisitivo, y además se agregó la parte más dolorosa de la etapa de alimentación, donde se recortan porciones y se reemplaza alguna de las ingestas diarias por infusiones, que eso es el sumo, digamos, el techo de la parte más doliente de lo que es la alimentación, tener que recortar alguna ingesta diaria. Claro, Germán. Esa problemática no es vieja, pero probablemente que la pérdida de poder adquisitivo ha agudizado esos problemas. Bueno, está bien como lo planteas ahí, Germán, porque
muchas veces en estos fenómenos se podrían hacer varias lecturas. Una podría llegar a ser de repente, bueno, quizás en algunos sectores, rangos de la sociedad, no se le da tanta bolilla a la alimentación, entonces bueno, se opta por una dieta menos saludable y se le presta atención a otras cosas. Ahora vos nos decís que esto está vinculado específicamente con caída de poder adquisitivo. Indudablemente, Federico, podemos decir que hay un pequeño porcentaje que tiene que ver con mala educación alimenticia, es decir, una cuestión cultural. Por ejemplo, el pescado, que está por debajo, tenemos un 58% menos de lo recomendado. Ese es un clásico en Argentina, y eso sí lo podemos atar quizá más a lo cultural, porque a pesar de ser Argentina un país hipícola, es mucho más carnívoro que hipícola. No hay costumbre, no hay hábito de consumo de pescado. Eso por un lado, pero el resto de los productos, porque incluso lo vemos en nuestra provincia, que la hacemos todos los meses, una encuesta, hemos visto familias que encuestábamos hace 7 o 8 años, cómo se ha ido degradando su nivel nutritivo. Sí. Entonces podemos darte de que realmente tiene que ver con esto, porque del otro lado que vos me comenzabas, Federico, preguntando el comercio de uno, si bien no lo medimos desde el comercio, pero en el comercio se ve estos cambios donde las familias que antes podían hacer una compra medianamente interesante, nutritivamente hablando, van a los productos más baratos. Cuando vos ves que en vez de disponer un dinero, van con lo que le alcance el billete. Claro, o directamente dejan de consumir determinado fruta y verdura. Es tremendo lo que se ha dejado de consumir. Indefectiblemente es eso, porque no es que sea caro el producto, son más caros que los otros que den. Entonces, indudablemente, sí, no hoy cuando vamos al rubro fruta y verdura, el 50% de eso es papa. Germán, la participación de la papa en el pan, el 57% en el rubro de harina y legumbres. Las legumbres hechas solamente participan en el rubro un 1%, contra el 57% el pan, 14% los fideos, las galletas van muy poco, la harina de trigo 13%, el arroz 9%, es decir, indudablemente tiene que ver, lo decimos porque venimos siguiendo muchas familias, más allá de nivel nacional, a nivel provincial, las familias hemos visto cómo han cambiado. Entonces, indefectiblemente, la mayoría de estos profundos cambios que van a generar un problema para hoy, pero para mañana en el desarrollo de la niñez, la adolescencia y la juventud, están ligados a la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, Germán, ahí dimos un pantallazo general, lo diste vos, ¿no? Explicando un poco el estudio. Ahora, ¿hay algo con quienes relevan, justamente año tras año, que les haya llamado la atención? Dicen, che, mirá este producto como fue tomando cada vez más relevancia en las familias, algo que no se veía antes y en este contexto afloró esto a la superficie. El consumo de huevo se está consumiendo hoy 51% más de lo recomendado, y allí lo podríamos tomar como algo positivo, porque el huevo es una fuente de proteína. Entonces, si no se consume calcio ni carne, bueno, al menos más allá que no haya carne, no se consume, proteínas, está ahí la fuente en los huevos, pero obviamente que no tiene la fibra ni el calcio que tiene la leche. Pero bueno, podemos decir que en alguna parte de la ingesta el mayor consumo de huevos significa un dato medianamente positivo. Sí. Fuera de eso, lamentablemente no nos llama la atención, debería llamarnos uno en cada uno de los productos que hoy se consumen en demasía, que son los hidratos de carbono. Pero no nos llama la atención porque viene acrecentándose, viene de Villa Data, sabemos los problemáticos. Entonces, cuando una familia suprimió la cena, indefectiblemente que no vamos a pedir que entre su dieta de las 3 ingestas diarias haya carne, haya leche, porque indudablemente para llegar a suprimir una ingesta tuvo que haber sacrificado un montón de otras cosas, y hablando de alimentación también. Entonces, nos llama la atención, puede ser positivo el uso del huevo, que ha crecido, que no es malo, pero el resto de los productos sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de carne, decían, perdón, nosotros me olvidamos, lo más doloroso es el consumo de carne, lidera el pollo, pero el pollo con sus subproductos, y cuando hablamos de subproductos del pollo, hablamos del consumo de alitas, de carcasa de pollo, y indefectiblemente no tiene mucha nutrientes. La carcasa de pollo sirve para saborizar, pero no para alimentarse. El consumo de menudo de pollo, el hígado es nutritivo, pero la panza, el cogote y demás no tienen mucho factor nutritivo. Entonces, bueno, cuando hablamos del huevo, que es bueno, lo que sí nos llama la atención que no es nuevo, pero
que viene hace tiempo creciendo, este consumo que ni siquiera está contemplado en la tabla nutricional que estamos analizando, que es el INDEX, no está contemplado esa menudencia de pollo. El consumo de menudos vacunos como mondongo de hígado resulta interesante porque el consumo de fibra, el hígado por el consumo, por el aporte de hierro y demás, pero el resto de los productos ciertamente es muy preocupante y reitero, principalmente para lo que es el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Germán, acá veo este estudio, me parece bastante representativo por las encuestas de casos que hacen, 3.750 encuestados en diferentes hogares, dice, bueno, las 23 provincias y la ciudad autónoma, es decir, estos sí son todo el país. ¿Notan alguna particularidad por provincias, por regiones que nos puedas contar? Bueno, Federico, principalmente, a ver, nosotros tenemos todo individualizado. Política de nuestro instituto es no disgregar en localidades o en provincias y demás con el fin de no estigmatizar ninguna de las regiones puntuales. Hay, por supuesto que hay provincias que tienen menos problemas, otras que tienen mayores problemas donde esto se agudiza más, pero lo cierto es que el promedio nacional es este, y hablamos de promedio, digo que dejo claro que acá están analizados todos los estratos sociales, desde el alto hasta el bajo vulnerable. Este es el promedio, indudablemente, para distintos estratos, por eso ni siquiera lo hemos segmentado en estratos sociales, pero quiero aclarar que, así como hay provincias que sufren la mayor inclemencia de esta política económica, también los estratos sociales, estos números son mucho más alarmantes, ¿no? Exacto, bueno, y como vos bien reflejabas, Germán, una situación que se viene ya notando de 5 años a esta parte, con lo cual empieza a encender ciertas alarmas sobre lo que está pasando en las familias y sobre todo, en ese poder adquisitivo que cada vez evidentemente está más complicado, ¿no? A la hora de lo básico, que es la alimentación. Ciertamente es así, Federico. Lamentable y ciertamente es así. Germán, muchísimas gracias por la comunicación, te mandamos un fuerte saludo. El agradecido soy yo y quedo de exposición, que tenga un buen día. Buen día, ahí pasaba Germán Romero, director del Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba.